esta nueva sesión de Predicfest de Biología. Para el día de hoy vamos a iniciar con una pregunta correspondiente al componente ecosistémico, donde nos plantean la indagación a partir de una situación que se presenta en un ecosistema específico. Vamos a leer la pregunta. Nos dice, el siguiente modelo muestra el ciclo biogeoquímico del dióxido de carbono y nos dan la imagen. Podemos observar en la imagen que el CO2 es degradado por medio de la fotosíntesis en las plantas, que las plantas pueden producir un carbono orgánico con la ayuda de organismos de descomposición, que los organismos muertos producen fósiles y combustibles fósiles, que luego esos combustibles fósiles pasan a las industrias donde son emitidas por vehículos y fábricas, y que finalmente por medio de la respiración de animales y respiración de algunas plantas vuelve el carbono en forma de dióxido de carbono a la atmósfera. Vamos a leer la pregunta que nos plantean teniendo en cuenta la imagen del ciclo del carbono. Nos dicen, con base en el modelo mostrado, ¿qué efecto tiene para un ecosistema el aumento de la emisión de CO2 por causa de las fábricas? Entonces, analicemos. Si una fábrica aumenta la cantidad de CO2 emitido, eso obliga a que las plantas tengan que aumentar la síntesis, o también obligan a que en el ambiente en donde se encuentre esa fábrica los niveles de toxicidad, los niveles de contaminación aumenten. Tengamos en cuenta esto presente para descartar las opciones. Nos dan la opción de que cuando aumenta la emisión de CO2 por causa de las fábricas, la pérdida de la capacidad de las plantas para realizar su respiración. Como vimos en la imagen, antes la presencia de CO2 favorece la respiración de las plantas. Entonces no sería pérdida de capacidad, sino que al contrario, estimularía la capacidad. Descartamos esta opción. Tenemos que otra opción posible es la pérdida de las bacterias anaerobias que realizan la descomposición. Si bien es cierto que las bacterias anaerobias hacen un proceso fundamental en la descomposición de materia orgánica, no se ven afectadas debido a su escala en el nivel trófico con relación a las fábricas, que son las que están aumentando la producción de CO2. Las bacterias descomponedoras se podrían ver afectadas si se aumenta la cantidad de materia orgánica en descomposición, pero dado que no está el CO2 en materia orgánica, todavía no afecta este nivel trófico. Descartamos esta opción. Nos queda pérdida de la concentración de carbono en combustibles fósiles. La misma razón de la opción anterior. Dado que el carbono y los combustibles fósiles son producto secundario de la quimiosíntesis de bacterias descomponedoras, no se ve directamente afectado por la emisión de CO2 por parte de las fábricas. Esta opción no está relacionada con las fábricas, también la descartamos. Nos queda la opción verdadera, que es la opción que nos dice un incremento en la concentración de este gas en la atmósfera. Imaginemos que un garaje es toda la atmósfera. ¿Qué pasa si dejamos el carro prendido? Nuestro garaje se va a llenar de humo, se va a llenar de dióxido de carbono y aumentaría su concentración, es muy lógico. Por eso, al aumentarse la producción de CO2 en las fábricas, se aumenta la concentración de CO2 en la atmósfera, que es el ambiente en el que se encuentra la fábrica. Esta es la opción correcta. Se aumenta la concentración de CO2 en la atmósfera. La siguiente pregunta hace referencia al componente ecosistémico y nos evalúa específicamente la competencia de indagación y de investigación en situaciones específicas planteadas. Vamos a leer la pregunta. Nos dicen, los machos de las ranas de árbol, una especie nocturna, hace un llamado para que las hembras puedan identificarlos más fácilmente. Las hembras reconocen el llamado por la frecuencia del canto de los machos. Un grupo de biólogos cree que la frecuencia del canto se afecta por la temperatura de la zona. Con base en esta información, ¿cuál de los siguientes procedimientos es el más apropiado para abordar la hipótesis de los biólogos?
En esta pregunta debemos tener en cuenta que una hipótesis es la idea que se quiere demostrar o la idea que se quiere refutar con respecto a un evento o un fenómeno observado. En este caso, quieren investigar o quieren analizar la relación que pueda existir entre el canto de la rana y la temperatura de la región en la que se encuentra esa rana específicamente. Vamos a leer las opciones y vamos a analizarlas de acuerdo a cada una, cuál es más viable y cuál es menos viable. Nos dicen, primera opción, para el procedimiento más apropiado, el que mejor resultados les puede mostrar. Le damos la primera opción. Registrar la frecuencia del canto de grupos de machos y hembras y comparar sus diferencias a diferentes horas del día. Esta podría ser una opción viable, ya que a diferentes horas del día la temperatura puede cambiar, y si hay una relación entre el cambio de temperatura y el cambio de los niveles del sonido, se puede establecer la relación entre temperatura y volumen del sonido. Esa es una opción que puede ser viable. Vamos a analizar la siguiente opción, a ver cuál es más apropiada. Registrar la frecuencia del canto de grupos de machos de ranas de árbol en la mañana, al mediodía y en la noche, y luego analizar los datos. Esta opción la podemos descartar desde un principio, ya que en ningún momento toman la medida de la temperatura o relacionan directamente las temperaturas, solamente relacionan el momento del día en el que se da. La tercera opción que nos muestran es registrar la frecuencia del campo de grupos de machos de ranas de árbol a diferentes temperaturas, no a diferentes horas del día, es importante, a diferentes temperaturas y analizar los datos. Como vemos ya acá no se basan en la hora del día, sino más específicamente en la temperatura. Es una opción un poco más específica que todas las anteriores. Hasta ahora es la que mayor probabilidad tiene. Tenemos la última opción que vamos a analizarla. Registrar las frecuencias del canto de grupos de machos y de hembras y comparar sus diferencias a diferentes temperaturas. En esta opción ya no solamente tienen en cuenta si la temperatura incide en el canto del macho, de la rana macho, sino analizan si también incide en el canto de la rana hembra. Analizan tanto macho como hembra y tienen en cuenta la temperatura específica. Es una opción un poco más específica. Por ende, la opción correcta es la opción que nos dice registrar la frecuencia del campo del canto de grupos de machos y de hembras y comparar sus diferencias a diferentes temperaturas. Esta es la opción correcta. Cuando comparamos machos y hembras a diferentes, nuestra sesión de biología hace referencia al componente ecosistémico y nos evalúa específicamente la indagación y la explicación de fenómenos naturales a partir de situaciones. Vamos a leer la pregunta. Nos dicen: las micorrizas son asociaciones simbióticas entre hongos y plantas. Los hongos crecen en la superficie de las raíces de las plantas, lo cual le genera un sistema especializado para la absorción de nutrientes hacia la planta. En esta asociación, el hongo obtiene carbohidratos de la planta. Un grupo de estudiantes quiere aprender más acerca de las micorrizas y se plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes preguntas guiará a una investigación para obtener más información acerca de la simbiosis entre estos organismos, entre el hongo y la planta? Para esta pregunta debemos tener en cuenta qué es una simbiosis y qué es una micorriza. Vamos a observar la imagen. En la imagen observamos un hongo que se encuentra en la parte basal de la planta. Nos hacen énfasis, una pequeña ampliación de lo que son las hifas del hongo. Las hifas son como si fueran las raíces, solo que son un poco más finas y no absorben moléculas tan complejas como lo hace una raíz propiamente. Y también nos muestran las raíces de la planta. Podemos observar cómo se forman entre las raíces, entre las hifas del hongo
y las raíces de la planta, cómo se forman unos nodos entre ellas, que es por medio del cual el hongo puede absorber los carbohidratos de la planta. Esta es la simbiosis, es la relación que se da. En esta simbiosis, el hongo se ve favorecido por la presencia de la planta y la planta no se ve afectada por la presencia del hongo. Esto es muy importante en una relación intraespecífica entre diferentes especies, una simbiosis. Uno de los organismos se ve beneficiado y el otro no se ve afectado, es indiferente. Vamos a leer ahora sí las opciones de las preguntas. Las opciones que nos dan. La pregunta de nuevo: ¿cuál de las siguientes preguntas guiará a una investigación para obtener más información sobre la simbiosis entre estos organismos? La opción que nos dan es: ¿la presencia de micorrizas afecta la absorción de nutrientes en las plantas? Es una opción que podría ser válida, ya que de primer momento uno pensaría que las hifas formadas, que las micorrizas formadas por las hifas del hongo y las raíces de la planta podría entrar en competencia por nutrientes, pero como ya les dimos, es una simbiosis donde se ve favorecido. Es una pregunta que podría plantearse, pero vamos a ver qué otras opciones nos dan. Otra opción es: ¿cuántos tipos de micorrizas se han clasificado hasta el momento? Esta pregunta no tiene ninguna relación con el fenómeno simbiótico que se presenta entre los hongos y las plantas, por lo tanto es una pregunta no válida para la investigación. Descartamos esta opción. Otra opción dice: ¿los hongos de las micorrizas son microscópicos? Es una pregunta válida para investigación en hongos, pero no es válida para la relación que se pretende investigar entre los hongos y las plantas. Descartamos esta opción. Y nos queda la opción: ¿con qué órgano absorben las plantas los nutrientes del suelo? Es una pregunta que se enfatiza en la absorción de nutrientes por medio de la planta y en ningún momento involucra a los hongos. Descartamos esta opción, ya que los estudiantes quieren estudiar la relación entre las plantas y los hongos. Por ende, la opción correcta es la que nos dice: ¿la presencia de micorrizas afecta la absorción de nutrientes en las plantas? Ya que, como vimos, hay una relación estrecha entre las hifas de los hongos y las raíces de las plantas. Esta es la opción. En las últimas dos preguntas de nuestra sesión del PredicFest de biología, vamos a manejar la información que nos muestran en el siguiente cladograma. Nos muestran un cladograma específicamente del reino vegetal. Nos muestran desde plantas relativamente primitivas, como son las algas de Carales, y nos muestran plantas un poco más recientes o un poco más complejas en términos de evolución, como son el girasol y los lirios. Vemos que a su vez el cladograma en la parte inferior nos muestran unas características evolutivas que han ido apareciendo en los últimos miles de años. Entonces empezamos, el cladograma tiene un ancestro común, llega un momento en donde el ancestro común tiene una mutación y aparecen lo que se llaman embriones protegidos, ya protege la semilla como tal. Luego aparece, se ramifican de las plantas que tienen embriones protegidos, se ramifica y obtenemos los musgos y otro grupo de plantas. Luego aparece la característica de tejidos de conducción. Recordemos que los tejidos de conducción son aquellos por los cuales la planta transporta la savia bruta y la savia elaborada, más específicamente xilema y floema. Estos son los tejidos de conducción. Vemos que los tejidos de conducción aparecen plantas como los helechos y se ramifican a otro grupo de plantas. Luego aparece la característica de producción de semillas en las plantas. Acá ya aparece el ginkgo biloba y aparece otro grupo de plantas. Luego aparecen las flores, que es un mecanismo un poco más complejo para la reproducción en las plantas, ya que les sirve para ser llamativos para agentes polinizadores como insectos, ya que les sirve como agentes dispersores, como en el caso del diente de león, que se reproduce con la ayuda del viento.
Y finalmente vemos que aparece una característica ya muy específica, que es la aparición de ovarios. Esta característica la tienen dos plantas en nuestro cladograma, el girasol y los lirios. Vemos cómo cada vez, a medida que ascendemos en nuestro cladograma, aparecen más características complejas. Al mismo tiempo, en la parte superior de nuestro cladograma están involucrados en diferentes grupos cada una de las plantas. Encontramos un gran grupo de plantas que se llaman embriofitas, son todas las plantas que tienen embriones. Encontramos un subgrupo dentro de las embriofitas que se llaman traqueofitas, son plantas que tienen tejidos conductivos como el xilema y el floema. Dentro de las traqueofitas encontramos las espermatofitas, que son plantas que tienen semillas. Dentro de las espermatofitas encontramos las antofitas, que son todas las plantas que tienen flores. Y dentro de las antofitas tenemos las angiospermas, que son las plantas que tienen ovario en su gineceo. En este grupo de las angiospermas tenemos el girasol y el lirio. Entonces tenemos un gran grupo embriofitas y tenemos grupos cada vez más reducidos en el cladograma. Teniendo en cuenta esta explicación del cladograma, vamos a resolver las preguntas que nos plantean. Pregunta, dice, según el diagrama se puede afirmar todo, excepto que, cuando nos dicen la palabra excepto, nos están preguntando por cuál es la información falsa que nos van a mostrar. Vamos a mirar qué es falso de lo que nos plantean. Nos dicen, las angiospermas poseen ovarios. Como analizábamos en el cladograma, las angiospermas, como el lirio y como el girasol, sí poseen ovarios. Entonces, esta información es falsa. Nos dice, otra opción, los musgos carecen de xilema y floema para transportar el agua y los nutrientes. Esta información, si analizamos nuestro cladograma nuevamente, vemos que los musgos, si bien tienen embriones protegidos, no tienen tejidos de conducción. Este sería el enunciado falso. Para asegurarnos de que es el más falso de todos, vamos a leer las siguientes opciones. Nos dicen, los helechos se reproducen por semillas. Si miramos en nuestro cladograma, los helechos no se reproducen por semillas. La semilla es una característica que aparece después de la aparición de los helechos. Esta información es mucho más falsa que la anterior. Y finalmente tenemos que las angiospermas también son espermatofitas. Como vimos, dentro del gran grupo de embriófitas están las espermatofitas y a su vez están las angiospermas. Entonces es verdadero que las angiospermas hacen parte de las espermatofitas. De los dos enunciados que tenemos falsos, el más falso es el que nos indica que los musgos carecen de xilema y de floema para transportar nutrientes. Como vimos en el cladograma, los musgos tienen embrión protegido, pero no poseen tejidos conductivos y mucho menos especializados como el xilema y el floema. La opción falsa es, los musgos no tienen xilema ni floema. ¿Listo? Por lo tanto, no pueden transportar agua ni nutrientes. Por una pregunta de la sesión, vamos a tener en cuenta el cladograma que nos mostraban en la pregunta anterior. Ya en esta pregunta nos preguntan específicamente por, de la gráfica se puede inferir que, es decir, ¿qué podemos sacar como conclusión de nuestro cladograma? Vamos a leer las opciones. Todas las plantas descienden de las algas corales. Como nos muestra el cladograma, antes de las algas corales hay unas plantas, hay un ancestro común que tiene también unas características de planta. Entonces este enunciado es falso. No todas las plantas descienden de las algas de coral. Otra opción que nos dice es, todas las plantas comparten una comunidad de descendencia. Recordemos la diferencia entre individuo y comunidad. Un individuo es un solo organismo. Una comunidad son varios organismos.
Por ende, de acuerdo al cladograma, nos muestra que de todas las plantas descienden de un ancestro común, de un organismo común, no de varios organismos comunes, de acuerdo al cladograma. Entonces descartamos esta opción. Y nos dice otra opción, que las plantas con flores son el grupo más antiguo de vegetales. Como vemos, las flores es una característica que aparece en el plano intermedio de nuestro cladograma. No son las más antiguas, pero tampoco son las más recientes. Entonces descartamos esta opción y nos queda la opción que nos dice: el lirio es el organismo más evolucionado que se muestra en el cladograma. Al estar en la parte superior y al tener todas las características evolutivas que han ido apareciendo en los diversos grupos de plantas, el lirio en este cladograma es el organismo más evolucionado. Esta es la respuesta correcta. El lirio es el organismo más evolucionado.